Bienvenidos a Everyday Cookbook. Yo soy Luis y hoy vamos a preparar un plato que está pero bueno ustedes. Chicken carbonara, al estilo de Yara de Laurentiis en su libro Las cenas familiares de Yara. Comencemos. La carbonara tradicional se hace con huevos, panceta, queso parmesano y espagueti. Pero en esta versión de Yara, una versión más casera y abundante, con pollo, nuez y ralladura de limón, y la va a poner con ese toque fresco. Entonces, para los ingredientes vamos a necesitar 2 cucharaditas de aceite de oliva, que yo lo tengo right here, 4 onzas de panceta o bacon bien picado, 2 tazas y media de crema para batir, 1 taza de queso parmesano, yo la tengo right here, 5 yemas de huevo que no las he sacado, 1/4 de taza de albahaca fresca, lo mismo de perejil fresco, 2 dientes de ajo picado y 4 tazas de pollo rostizado, que yo no tengo pollo rostizado, pero vamos a hervir este y les voy a dar la receta, pero es lo mismo, y deshebrado, sal al gusto, pimienta para moler y 1 libra de espagueti. Si no saben, 1 libra de espagueti creo que es un paquete. Aquí está. ¿Okay? Vamos a necesitar también media taza de nueces tostadas y picadas. Estas no están tostadas todavía. Y 1 cucharadita de ralladura de limón que no la hemos sacado todavía. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir el pollo. Si ustedes ya tienen el pollo, pues nos vamos a saltar al segundo paso. Un solo corte para no deshacerlo, ¿no?
Ahora sí, muchachos. Vamos a probar eso, a ver qué tal. Exquisito ustedes. Voy a echarle más. Un poco más de. Este sabe delicioso, la ralladura de limón. Un poquito más de walnuts. Un poquito más de. Cada bocado es cremoso. Se sienten las hierbas. Se siente lo tostado de la walnut. Y el cítrico del limón.